por escena. La pena de muerte ha sido en todos los tiempos el pecado de las sociedades y los gobiernos, como un estigma donde se toma el derecho de quitar la vida a un semejante. La discusión, si debe o no existir la pena de muerte, es un tema que apasiona a todos los sociólogos y legisladores. En el principio de nuestra era, el invasor romano había impuesto en las tierras de Palestina la muerte por crucifixión, que era para los malhechores y salteadores de caminos y para los peores criminales de aquellos tiempos. Era un suplicio y la más infame forma de morir ajusticiado. Y aquella era la forma como debía morir el Redentor del mundo, nuestro Señor Jesucristo. La celebración de las fiestas pascuales que conmemoraban el éxodo del pueblo de Israel, guiado por Moisés a la tierra prometida, había de durar toda la noche y el día siguiente hasta el anochecer, hora en que se declaraba la vigilia y el descanso. Según las costumbres hebreas, nada podía hacer los hombres en aquella vigilia, ni comer, ni divertirse, ni trabajar, ni arreglar sus negocios, ni discutir, ni enterrar siquiera a sus muertos. Aquel tiempo que sucedía a las fiestas del Cordero Pascual estaba reservado para el descanso, la meditación y la oración. Mientras tanto, el pueblo se regocijaba y en todas las casas se saboreaba la cena conmemorativa del Cordero. Aquella alegría popular parecía contagiarse a los escribas, a los nobles fariseos y a los sacerdotes del templo de Sión, que se habían prometido encontrar la solución a los graves problemas que un hombre, el llamado Cristo, el Mesías, les había traído consigo, demostrando la verdad de la palabra de Dios. Pero retrocedamos algunas horas. Tomemos la narración desde el momento en que Judas, arrojando el pan, soy un miserable, salió desesperadamente del cenáculo, arrancándose los cabellos y gritando. Como se sabe, la casa de Elí solo distaba unos 200 pasos del palacio de Anás, donde se habían reunido los jueces para esperar al traidor, que entró en el salón donde los sacerdotes se hallaban reunidos en el número de 40. La tardanza del discípulo traidor les tenía impacientes. Era tal su deseo de ver a Cristo en el Gólgota que cada minuto que pasaba era para ellos un tormento. Después de la traición de Judas hecha a Jesús en la medianoche de ese día, en que avisa a Caifás que tenga listos un grupo de hombres para aprender al que ellos buscaban, Judas va al frente de policías y criados del templo, provisto de garrotes y linternas. Detrás de ellos, un piquete de soldados armados. Cuando se realiza la aprehensión del Señor, hecha por solo un beso en la mejilla, dado por Judas, el divino Señor dijo: han venido con espadas y palos, como para aprender a un ladrón. Todos los días estaba yo en el templo entre ustedes, pero esta es la hora de ustedes y del poder de las tinieblas. En aquel momento sintieron los criados del templo un impulso de audacia diabólica y se lanzaron sobre el Señor. Amarraban con rabia las manos y la cintura. Los fariseos los asusaban: más fuerte, más apretado. Tiene muchas mañas y no se nos puede escapar. Y espiaban con ojos de águila a la luz de las linternas, que quedara su enemigo bien sujeto. Por fin lo tenían en su poder. Comienza el Hijo de Dios y Dios el mismo a ser tratado como un bandido. Así amarrado fue llevado ante Anás, suegro del sumo pontífice Caifás. Sale Anás por una puerta del fondo del salón. Es ya un anciano
pero camina erguido y su porte es arrogante. Se ponen en pie los asistentes. Un grupo reducido de judíos prominentes, casi todos habían ido a Getsemaní a realizar la aprehensión. De pie, maniatado frente al pontífice Anás, está Jesús de Nazaret. Vamos a ver, dinos, ¿cuál es tu doctrina y quiénes son tus discípulos? Anás no tiene ninguna autoridad para juzgar a un prisionero. Ya no era pontífice, aunque lo había sido por muchos años, y por eso se le seguía dando ese título. Todo lo he enseñado públicamente. Pregunta a los que me han oído. ¿Así respondes al pontífice? Una bofetada en pleno rostro y el señor echa un pie atrás para no caer. Es el guardia que lo acompaña quien lo golpea con indignación. Si hablé mal, dime en qué. Y si bien, ¿por qué me hieres? Los asistentes admiran el dominio del acusado sobre sí mismo. Has atentado contra los mandamientos y las leyes de Dios. Has inducido al pueblo a proferir insultos contra nuestros sacerdotes, contra nuestras leyes. ¿Por qué? Yo solo sigo los mandamientos de Dios, mi Padre. Anás ve que no sacará nada si sigue preguntando y ordena al guardia que se lleve al reo al tribunal de Caifás. Estás acusado de cometer varios crímenes y has de ser presentado ahora mismo ante el sumo pontífice Caifás. Vamos, ¿qué espera? Llévame al palacio de Caifás. El que va a ser el juez de vivos y muertos comienza a ser enviado para ser juzgado de uno a otro juez, todos cargados de odio y de desprecio. La gente rodeaba la casa del pontífice. Se iba a juzgar a un profeta, a un dios. Caifás era el tercer poder de Jerusalén, después del gobernador Poncio Pilatos y el tetrarca Herodes. ¡Acérqueme a ese embaucador! Malco cogió a Jesús por la barba y lo obligó a que avanzara unos pasos hacia el pontífice mientras un soldado tiraba brutalmente de las cuerdas. Óyeme, falso profeta, y respóndeme sin turbarte, como lo hacías en la sinagoga de Galilea. ¿Qué pasa a los hipócritas? Caifás, este hombre está acusado pero no condenado. Manda a tus seguidores que le respeten, que le desaten, que le concedan el derecho de defenderse con libertad. De lo contrario, la ley de nuestros mayores se va a trajar ante los pies de esos miserables. José de Arimatea avanzó también y exclamó con dignidad: Pido lo mismo que mi compañero Nicodemo. El pontífice impuso silencio y mandó a los soldados que se separaran del acusado. Después sentóse con ademán altanero, giró los ojos en derredor suyo, buscando los miserables testigos que debían ayudarle. Jesús se hallaba de pie delante del tirano, pálido y desfallecido. Caifás llamó a los testigos. Va predicando por toda la nación, proclamándose Mesías. Ha curado en sábado las dolencias del prójimo. Van pasando uno tras otro a toda prisa los testigos con acusaciones falsas. Es un falso profeta, viene embaucando a la gente, ha hecho ver a los ciegos. Siguen pasando los testigos y la impaciencia de los senedritas es cada vez mayor. ¡Es un considerador y un farsante! De todas las acusaciones que se oyen, no ha habido dos de ellas que coincidan entre sí. Nicodemo, al ver a aquellas mujeres, no puede contener la indignación y avanzando unos pasos dijo: Caifás, no descredita a esas mujeres. Piensa que Jesús, en vez de ser un falso profeta, puede ser un enviado de nuestro Señor, un elegido del Santo de los Santos. Nada bueno saldrá de Galilea. Han dicho las Escrituras y Jesús es Galileo. Sí, pero Jesús nació en Belén, y la Escritura dice: saldrá un profeta de la raza de David y de la ciudad de David. ¿Eres el defensor de este hombre? Soy fariseo, respeto la ley. Si Jesús es culpable, mídele con la misma medida que los demás hombres. La ley debe ser recta.
¿Eres tú su defensor, Nicodemus? Ni acuso ni defiendo, solo quiero que la ley no se degrade. Caifás se dirigió a los testigos después de enviar una mirada de desprecio y rencor a Nicodemus. ¡Hablen ustedes! ¿Qué sabéis de ese embaucador? Nosotros le hemos oído decir: yo destruiré el templo hecho de mano y en 3 días edificaré otro no hecho de mano. ¿No respondes alguna cosa a lo que estos atestiguan contra ti? Jesús guardó silencio. Caifás gritó con acento amenazador: Yo te conjuro por el Dios vivo, ¡tú no digas! ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios bendito? Tú lo has dicho. Sí lo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios y venir rodeado de ángeles. ¡Has blasfemado! ¡Has blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos de testigos? El pontífice, cansados de ejecutar la sangrienta burla, se disponían a arrastrar al preso al palacio de Caifás. Caifás, como un triunfador, a grandes pasos penetraba en sus habitaciones. Muchos de los otros se acercaban entonces a sentenciarlo y con un insulto le escupían a la cara. ¡Vamos, camina! La acusación de blasfemo es la más grave. Escupirle el rostro, ¡Vamos, anda! más humillante. ¡Camina! Es el principio de lo que ¡Camina, se está vamos! haciendo. ¡Anda, camina! Hasta dejar irreconocible aquella ¡Vamos, majestad anda! y belleza adorable ¡Vamos, que camina! hacían los ángeles. ¡Vamos, vamos! Lo llevan ante el procurador romano, ¡Vamos! que debía firmar la sentencia como único juez que tenía el derecho de vida y muerte sobre los reos. ¡Camina, vamos! ¡Anda, vamos, camina! ¡Vamos, anda! ¡Anda, camina, vamos! ¡Vamos! Dos soldados llevan bien atado a Jesús por la cintura y lo introducen en el pretorio. Pilatos hace que le lleven al reo. Los soldados no traen ningún recado. Pelibet cogió brutalmente por el hombro a Jesús y le condujo casi a rastras hasta el pie de las gradas. Después, dándole un terrible puñetazo en la espalda, dijo con voz atronadora: ¡Pueblo romano! El pueblo pide justicia y la espada de ti, porque solo tú tienes derecho de vida y muerte sobre los súbditos del ilustrador emperador Tiberio. Este hombre es el hijo del carpintero y de José y de María. Dice que es rey de Judá, hijo de Dios, y qué sé yo, cuántos otros sacrilegios que no es decoroso recordar. Hace 3 años que recorre las tribus invocando a la gente sencilla. No respeta la ley de nuestros mayores y cura en sábado las dolencias del prójimo. Esto, como ves, merece la muerte. Y eso espera de ti el pueblo que llena la plaza. El soldado volvió a golpear en el pecho a Jesús. El pueblo le aplaudió. El miserable judío hizo un saludo con la cabeza, como dando las gracias. Si Jesús no ha cometido más crímenes que los que acabas de relatar, yo que represento a Roma no le hallo culpa suficiente para castigarlo. Es un malhechor, un conspirador, un blasfemo. Si no fuera un criminal, no te lo hubiéramos traído. Si ese hombre pecó contra su ley, juzguen ustedes. ¿Qué tiene que ver Roma en sus cuestiones religiosas? La pena de muerte, bien lo sabes, Pilato, se lo reservaron ustedes como un derecho de conquista. Nosotros no podemos sentenciar a Jesús y su delito merece la muerte. Pues bien, acúsele de crímenes que merezcan la pena de cruz. Estoy dispuesto a oírlos hablar, pero todo lo que me has dicho no vale ni siquiera la pena de que mis soldados permanezcan con la lanza al hombro un cuarto de hora. Pilato, por lo que te hemos dicho, te sobra tienes para sentenciar a Jesús. Recuerda que Tiberio ha declarado reos de muerte en cruz a todos los hechiceros. Y este hombre cura endemoniados y hace otros 1000 sortilegios. A Poncio Pilatos, que era un hombre justo y recto, aunque algo tímido y político, comenzó a desagradarle que el nombre de Tiberio se mezclara en aquel asunto. Pilato se quedó pensativo. El asunto es más serio de lo que pensaba. Y salta la voz de una acusadora. Viene por toda la nación, dejando que lo proclamen hijo de David y el Mesías, rey de Israel. Se dirige Pilatos ante el preso y le pregunta: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó fijando su hermosa mirada en la de Pilatos:
¿Dices tú eso por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros por mí? Pilatos meditó un momento, porque la voz de Jesús había producido en su alma una dulce sensación. Después dijo: ¿Soy yo acaso judío? Tu razón y los pontífices están puestos en mis manos. ¿Qué has hecho para que deseen tu muerte con tenaz empeño? Mi reino no es de este mundo. No debo pues inspirar recelo a tu Señor. Si de este mundo fuera, mis ministros pelearían para que no fuese entregado a los judíos. No temas, que mi reino no es de aquí. Entonces, ¿eres tú rey? Tú dices que lo soy. Yo para eso nací. Mas vengo a reinar en los corazones de justos, a transmitir la luz divina de la gracia y de la verdad. Todo aquel que ame la verdad, que escuche mi voz. Pero, ¿qué verdad es esa de la que me hablas? Jesús no respondió. Entonces el juez romano, dirigiéndose al pueblo, dijo levantando la voz: ¡Ningún delito hay en este hombre! A los fariseos, que comenzaron de nuevo a lanzar maldiciones: Míranos, medita lo que dices. Jesús ha ejercido en Galilea todas clases de sacrilegios. ¿Es Galileo Jesús? Sí, de Nazaret. Pues entonces llévenla a Herodes, tetrarca de Galilea, que selle su palacio de que los salí con motivos de las fiestas de Pascua. Que le juzgue él, dígaselo de mi parte. No es decoroso que yo me entrometa en los delitos de sus súbditos. Me repito al acusado. Pilatos manda a Jesús con Herodes, con la esperanza de librarse de aquel juicio tan espinoso. Ahí va el rey del universo, maniatado entre dos guardias, mientras un pagano y un puñado de judíos, cargados de envidia y de odio, discuten qué van a hacer con él. ¡Camina, vamos! Mientras tanto, Jesús era conducido al palacio de Herodes, que se hallaba en la zona de Bethesda, a corta distancia de Pilatos. El que con más encarnizamiento mataba a Jesús era Pilatos, que gritaba con un enemigo a su lado, dándole al mismo tiempo de esclavos y salvadoras. Vamos, hechicero. Sigue Dios como dices, a su milagro, concediendo la inmortalidad y a mi madre que es dura, el uso de la palabra. El Hijo del Hombre se va, pero tú esperarás a que vuelva. Deteniéndose ante el palacio de Herodes el Grande, aquel rey verdugo, aquel monarca asesino, receloso y cruel. Más que un palacio, era un pueblo. Sus inmensos jardines, sus anchos salones admiraban a los viajeros. Herodes Antipas, el matador del Bautista, se hallaba en ese palacio, cuando uno de sus servidores fue a decirle que Pilatos, el juez romano, le enviaba a Jesús Nazareno para que le juzgara según su recta justicia tuviera conveniente. Herodes tenía vivos deseos de conocer a Jesús, cuya fama había llegado a sus oídos. Trasladóse a la sala de audiencias con gran precipitación, mandando que introdujeran al reo y a sus acusadores a su presencia. Cuando Jesús entró en la sala, Herodes se hallaba sentado en su trono. Tan pronto se vio delante del asesino de Juan Bautista, fijó en él su mirada. Herodes mantuvo aquella mirada por un momento y luego dijo: no puedo pensar, respetables sacerdotes, lo que les agradezco que me presenten a este hombre. Hace tiempo que la fama de su milagro no suena por mis oídos. Deseo vivamente por ver con mis propios ojos uno de esos prodigios que traen alborotados a los sencillos habitantes de Zabulón. Acércate, profeta, y no temas. Y puesto que los prodigios están en tus manos, demuéstrame tus habilidades. Confunde mi poca fe. Haz un milagro. ¡Vamos!
Jesús dirigió una mirada de compasión y guardó silencio. ¿Eres mudo por ventura? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no me confundes? Jesús guardó silencio ante las exigencias de Herodes, pues los prodigios de Dios nunca se ejecutan para entretener la curiosidad del hombre. Se llevan a cabo por razones más poderosas. ¿Olvidas que soy el tetrarca de Galilea? ¿Y que tu silencio puede costarte caro? El nazareno se sonrió dulcemente. Miserable, ¿desprecias mis amenazas? ¿Estás loco? Haz un prodigio, de lo contrario, el rigor de mi cólera caerá sobre tu cabeza. Jesús permaneció impasible, con la mirada fija en el rostro del tetrarca. Hubo un momento de pausa. Herodes continuó. Hago mal en irritarme contigo. Sin duda, ilustre rey, me crees inferior a tu persona y me desprecias. Es justo, pero debo advertirte que yo no solamente estoy dispuesto a perdonarte y a aclamarte como mi señor, sino que prometo adorarte como a Dios si logro resucitar a tu noble abuelo David. Haz ese milagro y caigo de rodillas a tus pies. Jesús nada respondió. Entonces Caifás, el más encarnizado enemigo de Jesús, que lo había seguido hasta el palacio de Herodes, avanzó unos pasos y colocándose junto al rey exclamó: Ilustre tetrarca, este hombre es un embaucador. Tú le ofreces una corona por un milagro y no lo hace. ¿Para qué necesita Jesús la corona? ¿Qué falta le hace el cetro? Solo le falta la túnica blanca de los reyes del teatro. Denle a Jesús Nazareno la túnica y llévenla a Pilato, para que éste coloque sobre sus hombros el manto púrpura de los emperadores. Después, bajando del trono, abandonó la sala de justicia, mandando que se llevaran a aquel hombre. ¡Vamos, anda, camina! ¡Camina, vamos! ¡Anda, vamos! ¡Camina, vamos! Camina. ¡Camina! ¡Anda, vamos! Anda, no tenemos todo el día. ¡Anda, camina, vamos! Vamos, camina. ¡Anda, camina, vamos! ¡Vamos, anda! Anda, camina. ¡Vamos, camina, vamos! ¡Anda, vamos! ¡Anda, camina! Pilato se creyó el gran compromiso de sentenciar a Jesús. ¡Vamos! Cuando oyó pronunciar su nombre en la plaza a grandes voces. Hace una ventana y con disgusto y asombro vio que le traían por segunda vez a Jesús. Galileo entró a decirle que un soldado de Herodes deseaba hablarle. ¿Qué quieren de mí esos fariseos? El tetrarca te envía a Jesús. ¿Por qué no le juzga? ¿Por qué no lo sentencia? Sin duda no le encuentra delito para ello. ¿Qué entre ese hombre? Poco después, el soldado de Herodes se hallaba en presencia del gobernador. Mi amo me envía para decirte que te agradece que le hayas enviado a Jesús Nazareno y que desde este momento des al olvido todo lo pasado y que lo reconozcas como un amigo y un súbdito y leal de Augusto Tiberio. Pilato amo que puede contarles ahora con mi amistad, como contó en otro tiempo, y que quedo honrado si me encuentran entre el número de sus amigos. Pero, ¿por qué vuelve a remitirme a Jesús? ¿Por qué no le juzga siendo Galileo? Aquellos gritos levantaban un eco doloroso en su conciencia. Ya lo hemos dicho. Pilato era débil y su debilidad lo iba a mancillar con un borrón indeleble. Oh, esas iotas acabarán por devorar al indefenso cordero que ha caído en sus manos. Y diciendo esto, se encaminó a la azotea de su palacio, desde donde arengaba al pueblo. ¡Israelitas! ¿Qué quieren de mí? Tendrán que preguntándole yo delante de ustedes, ¿cuál tiene culpa de aquello que lo acusan? Porque ni Herodes, y tampoco él es el culpable.
Si nada se ha probado que merezca la muerte, ¿por qué lo quieren matar? Así que lo soltaré después de haberlo azotado. Pilato se sentó junto a la mesa que había mandado conducir a la azotea y escribió esta sentencia en lengua latina. Despojen, aten y azoten con varas a Jesús de Nazaret, por sedicioso y menospreciador de la ley de Moisés, acusado por los sacerdotes y príncipes de la nación. Esta sentencia fue una infamia. Si Jesús era inocente, como acababa de decir Pilatos, ¿por qué le sentenciaba un castigo tan cruel, tan afrentoso? Pilatos fue miserable firmando aquellas líneas. En vano más tarde se lava las manos para limpiarse el afrentoso borrón que iba a caer encima de su nombre, despreciado por las generaciones venideras. El lictor cogió el criminal papel que llevaba escrita la sentencia de Jesús y corrió a buscar a los verdugos y al reo. Pilato se retiró de la azotea, afrentado de sí mismo. El lictor bajó las gradas del palacio con la afrentosa sentencia en la mano y arrastraron a Jesús hasta el pórtico donde se hallaba la columna de los azotes. Tenía esta escasamente 5 pies de largo y unos gruesos anillos de hierro, donde se alaban los brazos del reo, de modo que la espalda presentara todo su frente. El sentenciado debía recibir 40 azotes con varas de avellano. De estos 40 azotes se perdonaba uno, vergonzosa demencia que horroriza e indigna al mundo ilustrado. Estos 39 golpes se daban, 13 en la espalda, 13 en el hombro derecho y 13 en el izquierdo. Los sayones amarraron terriblemente a Jesús en la columna, rasgando su traje por la espalda hasta enseñar a las. El lictor hizo una señal con la mano y los verdugos comenzaron su afrentosa y terrible tarea. Mientras tanto, la muchedumbre no cesaba de gritar: ¡La cruz! Atendido con la voz de auditoría, mandó a uno de los heraldos que tocaran el clarín a silencio. Todas las gargantas se enmudecieron. El silencio fue universal. En aquel momento horrible, solo se escuchaba el silbido de las espinosas varas al caer sobre la ensangrentada espalda de Jesús y los gemidos dolorosos de mártir que murmuraba a la vez en voz baja: Perdónalos, Padre mío. No saben lo que hacen. Cuando los verdugos de las varas se hallaran fatigados, los reemplazaron otros 2 con nudosas correas. Luego de fatigados estos, ocuparon su ignominioso puesto otros 2 con cadenas y garfios de hierro, abriendo nuevas heridas sobre las llagas antiguas. Cuando cesaron los azotes, le desataron de la columna. Jesús cayó desfallecido a los pies de los verdugos, pero ni una queja ni una reconvención se escapó de su boca. Los despiadados verdugos con saña inhumana lo sentaron en un banco, le cubrieron los ojos
y con furia le golpeaban preguntando: dinos, mago, ¿quién te golpeó? ¡Adivina quién fue! Jesús guardaba el más absoluto silencio ante los atroces insultos. Aquellos bárbaros habían mostrado un lujo de crueldad increíble. Las costumbres, las leyes habían sido violadas y sin embargo aún se gozaban de un modo cruel en la indefensa víctima. Le arrancaron la venda que cubría sus ojos y con saña le colocaron una corona de espinas que le hizo estremecer, pues las puntas afiladas penetraron en su divina cabeza. Dios te salve, rey de Judea, glorioso Mesías. Aquellos idólatras se arrodillaban delante de él para venerarlo en burla como a un rey. Has olvidado, enriqueceme pues buena falta me hace. Y en cambio te ofrezco recorrer el mundo proclamando tu divinidad. En esos momentos, en un ángulo de la plaza, una mujer se había desmayado. Era la Virgen, era María, la modesta Violeta de Nazaret, la madre llena de amargura, Juan, Magdalena, María Clofé y algunas piadosas mujeres que la rodeaban condujeron a la desventurada madre a la casa de la virtuosa Serafia, que no estaba lejos de aquel sitio de dolor y amargura. La madre dolorosa, por el corazón traspasado, débil la planta y vacilante, se dejó conducir por las buenas amigas, no la abandonaron en medio de tanta amargura. En el suelo yacía Jesús, rodeado de sus verdugos que escupían su rostro y maltrataban su cuerpo, cuando de pronto se levantó sobre sus rodillas y luego se puso de pie. Indudablemente, algún espíritu invisible había reanimado sus desfallecidas fuerzas. Como los gritos de la muchedumbre se redoblaban en vez de amenguar, Pilatos mandó que cubrieran las espaldas del reo con un manto de púrpura y le condujeran a su presencia. El juez romano pensaba por este medio aplicar el furor del pueblo. Jesús, sostenido por 2 soldados, fue sacado al balcón de su palacio para que el pueblo le viera con su manto de púrpura, su corona de espinas y la caña en la mano. Vean, israelitas, ese homo hasta la figura de hombre ha perdido. Desprécienle, bastante castigado está por sus crímenes. ¿Qué les importa que este hombre vivo muera después de la afrenta que acaba de recibir? En su corazón temía que Jesús se librara de la muerte, subió hasta la última grada del palacio y colocándose en un sitio desde donde el juez romano podía oírle, gritó con desaforado tono: Pilatos, tú deberías respetar la ley y castigar a los enemigos del César. Jesús ha llamado hijo de Dios, merece pues la muerte por nuestra ley. El segundo delito de Jesús es el crimen de rebelión contra Tiberio. Y merece muerte de cruz. Crucifícale tú, que es a quien compete. No más que le manda el deber que lo aconseja. El nombre de César hizo estremecer a Pilatos. Tiberio era cruel y los delitos de rebelión intentados contra su persona los castigaba de un modo terrible. Poncio comenzó a temer que aquellos curiosos sacerdotes le envolvieran en una calumnia de fatales consecuencias para él. Hizo acercar a Jesús y le dijo: Defiéndete, ya sabes lo que de ti dice. Jesús guardó silencio. Poncio Pilato llegó a desorientarse. Por una parte, su conciencia y su esposa le decían: Jesús no es culpable. Por otra, los sacerdotes acusaban a aquel hombre como a un enemigo del César. Hizo el último esfuerzo para salvarle. Una idea asaltó su mente y se propuso ponerla a prueba, creyéndola una esperanza. Entre los hebreos había
había la costumbre de dar libertad en esos días de Pascua a un criminal. A pocos pasos del palacio del juez romano se hallaba la cárcel, y en una de sus mazmorras yacía un criminal, un asesino cuyo nombre asustaba a la gente honrada y se llamaba Barrabás. Pilato se asomó por segunda vez al balcón e indicó que iba a hablar. Judíos, he interrogado por tercera vez a Jesús y mi conciencia me dice que es inocente, o al menos no merece la muerte. Entre ustedes existe la costumbre de conceder la libertad a un criminal en estos días. ¿Quieren que suelte a Jesús? ¡No, no, no, no! Volvió a retirarse del balcón. A pesar de su debilidad de carácter, resistía a matar a Jesús. Hizo el último esfuerzo. Volvió a interrogar por última vez al reo. El reo continuaba encerrado en su sublime silencio. ¿Por qué no me respondes? ¿No sabes que mi mano está tomando tu vida? Jesús, que no se había defendido, al oír las palabras del juez romano, dirigió una mirada que le hizo estremecer y dijo con un pausado acento: Ninguna potestad tendría sobre mí si no fuera dada de lo alto. Las palabras, el acento, la dulce mirada de Jesús, todo en aquel hombre tiene una majestad tan sublime que Pilato sintió una cosa extraordinaria dentro de su ser. Jesús en aquel momento le pareció un Dios. Sus manos firmando la sentencia de muerte se manchaban para la eternidad. Su corazón, poco antes indeciso y débil, se revistió de valor y tornó a asomarse al balcón resuelto a salvar al acusado. ¡Pueblo! En vano será que vos inmeres al pie de mis balcones. Jesús es justo y no es honroso para un juez firmar la sentencia de muerte del inocente. Pido pues su libertad. El paz que formaba la cabeza de aquellas fieras habló de este modo: Pilatos, piensa que olvida sus deberes. Jesús se ha proclamado rey de los judíos, usurpando una dignidad que corresponde a Tiberio. Tu no es nuestro, por derecho de conquista. Ese hombre que defiendes es enemigo del César. Si eres su defensor, te haces cómplice, salvando su vida. Atacas a la gloria del augusto emperador de Roma. ¡Ay de ti, Pilato! ¡Ay de ti! Si tu conducta vestiría, llega a los oídos del Señor del mundo, con un mortal Tiberio. Pilatos tembló oyendo las palabras del pontífice. Débil y cobarde, se rindió ante las amenazas de aquel sacerdote rencoroso y cometió la infamia de decir con tembloroso acento: Pues bien, ya que lo quieren, sea. Vean aquí a su rey, a quien quieren matar. Pilatos temblaba oyendo pronunciar el nombre de Tiberio. Sin embargo, repitió por última vez: Advierto que la sangre del justo cae como plomo ardiente sobre la conciencia del asesino. Pilatos, nosotros cargamos con la responsabilidad. Caiga su sangre sobre la generación presente y sobre los hijos de nuestros hijos. Pilato se retiró del balcón y fue al patio donde estaba el tribunal llamado por los hebreos Gabata. Un lictor colocó sobre se puso a escribir con mano convulsa: he aquí la sentencia que llevó a nuestro Dios a sufrir la muerte afrentosa y cruel de la cruz en la cumbre del Gólgota. Esta es la sentencia que manda el rey Poncio Pilatos, gobernador de la Judea, en nombre y con la autoridad del César Augusto Tiberio.
emperador de Roma y de todo el mundo romano, habiendo conocido la causa del reo Jesús de Nazaret, traído a este tribunal por los príncipes de los sacerdotes, escribas y fariseos del pueblo judío, quienes claman, exigen y vociferan contra Jesús de Nazaret la pena capital. Por lo tanto, el rey Poncio Pilatos sentencia a Jesús de Nazaret, el que será amarrado, azotado y coronado de espinas, crucificado en medio de dos ladrones, uno a su diestra y otro a su siniestra, muerto y sepultado, sirviendo de ejemplo a cualquier otro hombre sedicioso, poniéndole en lo más alto de la cruz un letrero en 3 lenguas, hebreo, griego y latín, el que dirá: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Esta sentencia será ejecutada con todo el mando de la ley romana. Que esperaban al pie de las gradas de la Ciudadela Antonia el momento de la partida. Era la guardia de honor que debía acompañar al Gólgota a Jesús. Los 4 prusianos, los miserables desertores que después de abandonar las filas de los romanos ejercían en castigo la degradante profesión de verdugos. Hicieron la señal de que el reo estaba vestido y dispuesto. Entonces se oyeron unas trompetas y luego una voz que dijo: cúmplase la sentencia. Esta voz era la de Longinos, que debía romper la marcha delante de los 4 soldados. Los verdugos más compasivos colocaron las cruces sobre los bandidos Dimas y Gestas, sosteniéndolas por los extremos. Pero los verdugos más despiadados y sanguinarios colocaron el peso de leño sobre el hombro derecho de Jesús, diciendo: tú ya que eres hijo de Dios, llévaselo la carga, y es un milagro para que no se te haga pesada.
Jesús había derramado casi toda la sangre de su cuerpo. Estaba tan débil, pálido y desfallecido que apenas podía mantenerse de pie. Al recibir sobre sus espaldas el peso y afrentoso del leño, su cuerpo se dobló como una débil caña empujada por el soplo arrollador del huracán. Los verdugos se reían de su flaqueza. Últimos seguidos de los cuatro soldados iban delante separando a la gente con sus lanzas. Seguían a estos soldados los dos bandidos, timas y gestas, con la cruz al hombro y rodeado de los auxiliares de los verdugos. Detrás de ellos caminaba un joven vestido a la romana, llevando en su mano un bastón. Al extremo del bastón se veía una tablilla con esta inscripción: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. ¡Vamos! ¡Vamos, que no tengo todo el día! Detrás de este joven caminaba Jesús, rodeado de los verdugos, con una áspera cuerda atada a su divina garganta, repitiendo con un dulcísimo acento en voz baja: Perdónalos, Padre. No saben lo que hacen. Vamos, anda. Vamos, camina. Anda, camina, vamos. Anda, vamos. Camina. Camina, vamos, anda. Camina. Vamos, camina. Vamos, anda, camina. Camina, vamos. Camina, falso profeta. Anda, camina. Camina. Camina, vamos. Vamos, camina. Anda, mago, vamos. Vamos, camina, vamos, anda. Camina. Camina, vamos. Camina, vamos. ¡Anda! ¡Anda, hechicero, vamos! ¡Vamos, camina! ¡Camina, vamos! ¡Avanza! ¡Vamos, camina! ¡Anda! ¡Camina! ¡Camina! ¡Camina, falso profeta, camina! ¡Vamos, anda! ¡Anda! ¡Anda, vamos! ¡Anda, vamos! ¡Camina! ¡Camina, vamos! ¡Anda! ¡Camina, vamos! ¡Camina, vamos! ¡Vamos, camina, falso profeta! ¡Anda, vamos, camina! ¡Camina, hechicero, vamos! ¡Anda, camina! ¡Vamos, camina! Un niño caminaba confundido entre Camina. los verdugos. Este niño Camina, vamos. llevaba sobre sus débiles manos una Vamos, charola anda. con los clavos, martillo y tenazas. ¡Camina, vamos, anda! El nazareno, con la mano derecha, ¡Anda, camina! procuraba aminorar el enorme peso de la ¡Camina, cruz. vamos!
y con la izquierda Camina. alzaba su Vamos, mano camina, vamos. católica para no tropezar con las piedras de la calle. Camina, vamos. Anda. Camina. Vamos, camina. Anda, falso profeta. Camina. Camina. Lo tenemos todo el día. Vamos, camina. Los pasos que distan desde el palacio de Vamos, anda. Pilatos al monte Gólgota Camina, vamos. han sido contados 1.000.000 de veces Vamos, anda. por los peregrinos cristianos. Camina, vamos. llenos de fe, Camina. acuden a Jerusalén a orar Camina, en vamos. el monte Calvario. Son 1.300 Camina, vamos. pasos. Camina, Y cada por los camina, vamos. fariseos y sacerdotes seguían a Jesús. Profeta. Vamos, camina. Camina. Anda, vamos. Camina. Camina, vamos. A los 80 pasos Jesús tropezó con una piedra. Faltaron las fuerzas y cayó por primera vez. La divina frente del Galileo había golpeado el duro pavimento de la calle. Los sayones tiraron de las cuerdas para levantarle. Los soldados le dieron durísimos golpes con sus lanzas para rehacer sus desfallecidas fuerzas. Jesús se levantó, fijando sus hermosos ojos al cielo. Sus divinos labios murmuraron una frase que nadie pudo comprender. Y alrededor de su purísima frente apareció una aureola de resplandeciente luz. ¡Saluda al rey de los judíos! Cuando caerá el templo, cuando ordenar tus legiones ángeles a defenderte. Por Júpiter, que debe ser una gran batalla. Pelear con los hombres es muy vulgar. Oh, pero con los ángeles, eso ya varía. Solo le pido a los dioses del Olimpo que me concedan esa gloria. Esta horrible carcajada fue repetida por los soldados. Jesús continuó su doloroso camino, repitiendo en voz baja: Perdónalos, Padre mío. No saben lo que hacen. Mientras tanto, la Virgen María había dicho a Juan: ¡Corremos! ¡Quiero ver a mi hija! Las santas mujeres y el discípulo amado de Jesús ¡Vamos, anda! obedecieron a la Madre Dolorosa. ¡Camina, vamos! ¡Camina, falso profeta! ¡Camina! ¡Camina, vamos! ¡Camina! ¡Anda, mago! ¡Camina! ¡Camina! ¡Camina, vamos! ¡Anda, camina! ¡Camina, vamos! Tenemos todo el día. ¡Camina, vamos! Camina. ¡Anda, vamos! ¡Avanza! ¡Camina! ¡Anda! ¡Camina, vamos! Vamos, camina, falso profeta, camina. ¡Anda, vamos! Camina, vamos. ¡Esto y más te mereces! ¡Anda! ¡Vamos, camina! Vamos, camina. ¡Anda, vamos, hechicero! ¡Vamos! Camina, falso ¡Camina! profeta, camina. ¡Vamos, anda! ¡Camina! Camina. No vamos a llegar nunca. ¡Vamos, anda! ¡Camina, vamos! ¡Anda! Vamos, camina. ¡Camina, vamos! ¡Anda! ¡Camina, camina, vamos! ¡Vamos, mago! ¡No estamos Vamos, todo el día! camina. ¡Vamos! ¡Anda, vamos! Camina, falso profeta, camina. ¡Anda, vamos! ¡Camina! Camina. ¡Camina, vamos! Camina, falso profeta, camina. ¡Anda! ¡Camina, vamos! ¡Esto y más te mereces! ¡Anda! ¡Camina! Camina. Camina, falso profeta. ¡Vamos! ¡Anda, vamos! ¡Camina! ¡Vamos, camina! ¡Esto te mereces! ¡Vamos! Vamos, camina. ¡Tengo todo el ¡Camina, campo! vamos! Camina, falso profeta. ¡Anda, vamos! Camina, vamos. ¡Anda, vamos! ¡Camina! ¡Camina, vamos! Camina, vamos. ¡Camina, vamos! ¡Anda! Camina, falso profeta, ¡Camina, camina. vamos! ¡Anda, Vamos, vamos! camina. ¡Ah! ¡Muévete! ¡Camina, vamos! ¡Anda, hechicero, vamos! ¡Camina! ¡Camina, vamos! Camina, falso hechicero, camina. ¡Vamos, anda! ¡Camina! ¡Camina! ¡Vamos! ¡Camina, vamos! Vamos, camina. Lo tenemos todo el día. ¡Anda, camina! Vamos. Camina, falso profeta, camina. ¡Camina, vamos!
Vamos, camina. Anda, camina. ¡Vamos, mago! ¡Vamos! Camina, vamos. Anda, camina. Camina, falso profeta, camina. Camina, anda. Anda, mago, camina. Vamos, anda. ¡Anda, hechicero! Camina. ¡Vamos! Camina, falso profeta, camina. Anda, camina. ¡Vamos! Camina, vamos. Anda. Anda, vamos. Anda, camina. Camina, falso profeta, camina. Anda, hechicero, vamos. Camina, vamos. ¡Vamos, vamos, camina! Camina, vamos. Camina, vamos. Camina, falso profeta. ¡Vamos! Anda, vamos, camina. Vamos, camina. Camina, no tenemos todo el día. Vamos, anda. Camina. Vamos, camina. Anda, falso profeta, camina. Camina, no tenemos todo el día. Camina. Camina, vamos. Anda, vamos, camina. Camina. Camina, falso profeta. Camina. Anda, vamos. Vamos, camina. Camina, vamos. Camina, vamos, anda. Camina, vamos. Vamos, camina. Anda, vamos. Camina. Camina, vamos. Camina, falso profeta, camina. Camina, vamos. Anda, camina, vamos. Camina, vamos. María se colocó en la vía sacra, Camina, vamos, en anda. el punto por donde iba a pasar su hijo. Ahí cayó de rodillas. Magdalena, María Cleofé, María Salomé y Juan la rodearon. En vano era querer consolar aquel corazón destrozado. La gritería, el estruendo iba aproximándose. Jesús había caminado como unos 60 pasos desde la primera caída, cuando oyó a su madre, que haciendo un esfuerzo sobrenatural se arrojó a los pies de su hijo. Los soldados pretendieron retrasarla con las lanzas. La Virgen sufría aquellos duros golpes sin apartar sus dolorosos ojos de la triste imagen de su amado Jesús. Entonces pasó una cosa horrible. Un miserable verdugo, un soldado, tomó un puñado de clavos de la charola que llevaba el muchacho y arrojándola al rostro de María le dijo: Galilea, ahí tienes el presente de muerte que trae tu hijo, el profeta de Nazaret. Jesús quiso correr al socorro de su madre, pero los pies se le enredaron en la túnica y por segunda vez cayó al suelo, golpeando con su divina frente las duras piedras de la calle. ¡Hija de mi alma!, exclamó la Virgen. Jesús, sereno, aunque pálido y vacilante, se incorporó sobre una rodilla, dirigió una dolorosa mirada a su madre y le dijo con dulcísima voz: Salud, flor de amargura. Salud, estrella purísima de la mañana. Salud, madre mía. Pero antes de que los labios de la madre depositaran un amoroso beso en la frente, los feroces verdugos la separaron bruscamente. María cayó desfallecida a los brazos de Magdalena. Juan cubría con su manto el cuerpo de aquella mártir. La enamorada doncella de Magdalá dirigió una mirada llena de amor y amargura a Jesús, y la comitiva continuó su interrumpida marcha. Vamos, camina. Camina, falso profeta, camina. No tenemos todo el día, camina. Camina, falso profeta, camina. Vamos, camina. Y Jesús, el mansísimo Cordero, el amigo de los afligidos, el Redentor del hombre, caminaba agobiado bajo el peso del afrentoso leño, repitiendo en voz baja: Camina, vamos. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise congregar a tus hijos? Como la gallina congrega tus polluelos bajo sus alas,
y no quisiste. Vamos, anda, camina. Camina, vamos. Vamos, Anda, camina. camina. Camina, falso profeta. Vamos, anda, camina. Camina, vamos. Vamos, camina. Anda, mago, vamos. Camina. Vamos, camina. No tenemos todo el día. Camina. Anda, vamos. Camina, falso vamos. profeta. Camina. Camina, vamos. Anda, vamos. Camina. Vamos, camina. Camina, vamos, falso profeta. anda. Camina. Anda, vamos. Camina. Vamos, camina. Anda, falso profeta, camina. Camina, vamos. Vamos, camina. Anda, vamos, camina. Camina, vamos. Camina, falso profeta. Camina. Anda, vamos, camina. Vamos. Camina, vamos. Vamos, camina. Camina, Falso vamos. profeta. Camina. Vamos, anda, camina. Camina, vamos. Vamos, camina. No vamos a llegar nunca. Camina. Vamos. Vamos, anda. Camina, vamos. Anda, vamos. Vamos, camina. Anda, vamos. Camina. Camina, vamos, anda. Vamos, camina. Anda, vamos, camina. Camina, falso profeta. Camina. Anda, avanza. Avanza, vamos, camina. Anda, vamos. Camina, falso profeta. Camina. Camina, vamos. Camina, vamos. Vamos, camina. Anda. Anda, vamos. Camina, avanza. Anda, vamos. Camina. Vamos, camina. Camina, vamos. Anda, vamos. Camina, Vamos, vamos. camina. Camina, falso profeta. Camina. Anda, vamos, camina. Camina, vamos. Vamos, camina, falso profeta. Anda, vamos. Camina, vamos. Anda, mago. Anda, hechicero, vamos. Camina. Camina, vamos. No vamos a llegar nunca. Vamos, anda. Vamos, camina. Anda. Camina, vamos. Vamos, camina. Anda, vamos. Camina. Camina, falso hechicero. Anda, vamos, camina. Camina, vamos. Vamos, camina. Anda, vamos, avanza. Camina. Camina, falso profeta. Camina, vamos. Camina. Camina, vamos. Vamos, camina. Vamos, anda. Camina. Camina, vamos. Anda. Jesús había caminado la mitad de la dolorosa vía Anda, vamos. cuando se detuvo falto de aliento. Sus piernas le flaqueaban. Su angustiosa respiración le hacía levantar de un modo fatigoso la tabla de su pecho. Algunos pobres y algunas mujeres a quienes la bondad y los milagros de Jesús habían curado sus dolencias lloraban amargamente, siguiendo los pasos del divino mártir. Estas lágrimas provocaban las risas entre los infames sayones. Una risa más prolongada y sarcástica dominó a las demás. Jesús levantó maquinalmente su hermosa y dolorida cabeza y advirtió que aquella risa provenía de un hombre de elevada estatura y facciones provocativas. Estaba parado a la sombra de un frondoso árbol y al lado se hallaba un pozo con un cántaro lleno de agua fresca. Aquel hombre que había soltado la terrible carcajada se llamaba Samuel Benivet, quien en tono de mofa exclamó: El Gólgota va a quedar honrado con tu suplicio. Lloren, hipócritas. Lloren por el mago, por el falso profeta, por el embaucador. Y mientras aquel se reía como un condenado, Jesús le dijo: Samuel, tengo sed. Por favor, dame de esa agua que contiene tu cántaro. Anda, falso profeta. Mi pozo se secaría si tus malditos labios bebieran de su agua. Te ofrecí el reino de mi padre y me has dicho, anda. Pues bien, Samuel Benivet,
Yo luego descansaré, pero tú andarás hasta el día del juicio final. Continuó su marcha al Gólgota. Jesús caminaba fatigado por el peso del leño. Vamos, anda. La sangre que había perdido. Camina, falso profeta, camina. Camina. Debilitaba sus fuerzas. Vamos, camina. Vamos, anda. No te camina, camina. En aquel instante, Camina, mago, camina. una mujer salió de la casa de enfrente con un lienzo en la mano. Vamos, camina. Era Serafia. Acercóse a Jesús, cuyo divino rostro se hallaba bañado en sudor y sangre. Se arrodilló delante de él diciendo: Señor mío Jesús, permite que esta humilde pecadora limpie tu divino rostro con este lienzo. Dios te lo pague, mujer caritativa. Mira ahora lo que te dejo en el lienzo. Serafia exhaló un grito de gozo. ¡Milagro! ¡Milagro! Algunas mujeres la rodearon. En el lienzo se había quedado impreso por 3 partes el rostro del mártir. Jesús, antes de continuar su camino, volvió a decir: Serafia, deja tu nombre y toma el de Verónica, pues entre tus manos dejo mi verdadera imagen. Después continuó su marcha cruentísima en dirección del Monte de las Calaveras. Vamos, anda. Anda, camina, deprisa. ¡Deprisa! Vamos, camina, vamos. Camina, falso profeta, camina. Anda, vamos, camina. Camina, vamos. Vamos, camina. No tenemos todo el día, camina. Camina, vamos. Camina, falso profeta. Anda, vamos. Mago hechicero, vamos. Vamos, camina, camina. Camina, vamos. Camina, falso profeta. Vamos, camina. Camina, vamos. Vamos, camina. Vamos, anda, camina. Camina. ¡Camina! Vamos, camina. No vamos a llegar nunca. Vamos, anda. Vamos, camina, falso profeta. Camina. Vamos, anda. Camina, vamos. Anda, camina, vamos. Vamos, anda. Vamos, camina. Camina, falso profeta. Camina, En vamos. sentido contrario a la dirección que llevaba la Vamos, comitiva anda, de camina. Jesús, un hombre llamado Anda, Simón, vamos. natural de Cirene, Vamos, anda. e israelita de religión, Vamos, camina. se arrimó a la pared para no ser atropellado. Cayó apio que durante la vía dolorosa no apartaba los ojos de Jesús. Se dirigió a uno de los soldados y le dijo: Observa, Jesús. No puede con el enorme peso del leño. Los miserables fariseos se gozan en su horrible amargura y el desgraciado va a morir antes de llegar a la cumbre del Gólgota. Si una mano caritativa no le ayuda con el peso de la cruz. Entonces Cayo fijó sus ojos en Simón y volvió a decir: Buen hombre, ayuda al condenado. Simón se resistió, pero Cayo, cogiendo el haz de leña que el cireneo llevaba a sus espaldas y arrojándola lejos de sí, le dijo: Obedece a César. Simón cargó sobre sus hombros el extremo de la cruz, temblando de miedo. El nazareno le envió una mirada compasiva y continuó la marcha hacia la cumbre del Gólgota. Vamos, camina. Vamos, anda. Camina, falso profeta, camina. Camina, vamos. Vamos, camina. Anda, vamos. ¡Anda, mago! ¡Avanza! Vamos, camina. Camina. Camina, vamos. No tenemos todo el día, camina. ¡Anda, anda! Anda, mago, vamos, camina. Vamos, ¡Avanza! camina. ¡Vamos! ¡Camina! ¡Vamos! Camina, falso profeta. Anda, camina. ¡Avanza, mago! Camina, vamos. Vamos. Vamos, camina. Camina, vamos, anda. Camina, falso profeta. Anda, camina, vamos. ¡Avanza! Anda, mago. Vamos, camina, hechicera, vamos. ¡Avanza! Camina. Anda, camina, falso profeta.
Vamos, anda. Camina. Aún falta tiempo, vamos. Apresura, vamos. Anda, mago, vamos. Anda, vamos. Anda, camina, falso profeta. Anda, vamos. Camina, falso profeta. Vamos, anda. Anda, vamos. Camina. Anda, mago, vamos. Camina, falso profeta. Camina, vamos. Camina, vamos. Vamos, anda, camina. Camina, vamos. Vamos, camina. Camina, falso profeta. Vamos, anda. Camina, camina. Camina, vamos, anda. Camina, falso profeta. Vamos, mago, camina. Vamos, anda. Camina, falso profeta. Vamos, camina. Camina, vamos. Camina. ¡Camina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Avanza! ¡Anda! ¡Camina! ¡Vamos, vamos! ¡Camina, vamos! ¡Anda! ¡Anda, vamos! ¡Camina! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Vamos! 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 ¡Avance! ¡Camina, vamos! ¡Camina! ¡Vamos, vamos! ¡Camina! ¡Ande, cero! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Anda! ¡Vamos!
¡Vamos! ¡Camina! ¡Vamos! ¡No queremos todo el día! Dile a Sergio. Van a pasar. Venimos a decir que este chipote del servicio chucho, Los bienes que no consiguieron y los hechos que no crearon. No corras. ¡Aguante! Vámonos, vámonos. Vamos, Leo. Camina, vamos. ¡Hey! ¡Camina! ¡Vamos! 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 ¡Camina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Anda, Leo! ¡Avanza! ¡Vamos! ¡Anda, camina! ¡Vamos! ¡Que camine! ¡Vamos! 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 ¡Camina! ¡Camina! ¡Ándale! ¡Avanza! ¡Ándale! ¡Camina! ¡Avanza! ¡Vamos! ¡Ándale! ¡Avanza! ¡Vamos! Este camino tendría apenas 60 pasos. Jesús entró cerca de un cuarto de hora en subirle. Los verdugos que se hallaban cerca del sitio del suplicio le descargaron del peso de la cruz. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Miren! ¡Vamos! ¡Avance! ¡Avanza poco! ¡Camina! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Quítense! ¡Vénganse! La comitiva rodeó la cima del Calvario y los sayones se prepararon
a ejercer su cruel oficio. Cayo Apio despidió a Simón dándole las gracias. Pero Simón pareció no haber oído la orden del romano y permaneció enclavado junto al cuerpo desfallecido de Jesús, y éste le dijo: Vete, Simón, que pronto nos veremos en el reino de mi Padre. Simón se separó algunos pasos de Jesús. En sus ojos apareció una lágrima. Más arriba del sitio en que Jesús se despidió del hombre venturoso de Cirene, se hallaba la pequeña y pedregosa explanada del Gólgota, donde el Cordero de Dios debía ser crucificado entre dos ladrones. Los cristianos extendieron la cruz en el suelo. Los calabreses comenzaron a abrir los agujeros. Los dos ladrones esperaban también el momento de su martirio, de bien distinto modo. Gestas maldiciendo su suerte. Dimas con la mirada fija en el Nazareno, esperándolo todo del Mesías. Jesús dirigió en derredor suyo los dolientes ojos, buscando la mirada de compasión, y solo encontró las burlas de los verdugos. A la cabeza ya dos mujeres que escalan precipitadamente la cumbre del Gólgota, seguida de dos mujeres y un hombre. La reconoce, es su madre, es María, es la Virgen que arrancándose el vasto velo que cubre su virginal cabeza, corre a cubrir el cuerpo destrozado y desnudo de su hijo. Los alumnos se asustan porque el dolor de aquella madre es inmenso, incomparable, y dice: ¡Sobre la ventosa cumbre donde mueren los malhechores! ¡Sobre la tierra donde arrojan a los perros! ¡Testigo traigo a ti, Jesús! ¡Hiciste tú a los hombres! ¡Vivió en el valle! ¡Flor de pureza! ¡Para que el hombre te maltrate de este modo! Cuando los cuartos cañones tuvieron los clavos, los martillos y las cuerdas pasioneras de la cruz, se dirigieron a Cristo y cogiéndole bruscamente lo abrazaron. Quedó desfallecido sobre las duras piedras. De dolorosa posición, un murciano que llevaba una cuerda en la mano dijo a sus compañeros: ¡apártese! Desde que le tome la medida de problema, que se deja crucificar como un imbécil, cuando podía convertirnos a todos en piedra. El murciano midió a Jesús, descargando sobre su divina boca y las viveritas que bajan el cuerpo del mártir. Las heridas de Jesús arrancadas. Dios hizo su casa de aquella operación por el crudelismo. Los enemigos colocaron a Jesús sobre el madero afrentoso. Iban a acabarle. María lanzó un grito la cruz, le dio una sonrisa de amor a su madre. Juan y Magdalena arrancaron de aquel sitio a María, conduciéndola a una cueva que se hallaba cerca de allí. De pronto se oyó un ruido seco, desgarrador, espantoso. Era un sanguíneo clavo horadando la carne. Clavaban la mano derecha de Jesús en el vergonzoso madero. El sonido enmudecieron las gargantas, pero en medio de aquel universal silencio se escuchó un lamento doloroso que salía del fondo de la tierra, porque el grito doloroso brotaba del fondo del alma de la madre de Jesús. 4 veces cayó con fuerza sobre el duro clavo el terrible martillo, y su sonido seco, aterrador,
llegaba hasta el corazón de María, desgarrándole como si fuera la punta de un puñal. La sangre saltaba al rostro del verdugo. Jesús se agitó dolorosamente sobre el madero. Entonces, uno de los mayores que observaba con frialdad el espantoso martirio del Galileo se puso de rodillas sobre el pecho de Jesús. Y ese pedazo, desalarlo y agarramos. Pero cuando los verdugos se apoderaron de la mano izquierda de Jesús para clavarla, vieron que no llegaba al sitio en el que estaban ubicados los agujeros. Entonces, horrible pensamiento, ataron la cuerda a la muñeca de Jesús y apoyando un pie sobre una piedra, tiraron hasta el punto de tocar el hombro. El pecho de Jesús se levantaba con una agitación espantosa. Padre verdugo, un día con maravilla en sus rodillas. La mano izquierda fue clavada por fin. Los clavos tenían 9 pulgadas. Eran triangulares y de cabeza redonda. La punta ensangrentada salió del otro lado de la cruz. Faltaban los pies y los colocaron sobre el punto de apoyo el uno sobre el otro. Los clavos esperaban la carne para horadarla. Y el martillazo terminaron el horrible tormento. Mientras realizaban los preparativos para crucificar a Jesús, es hora de que tratemos a ver qué sucedió con Judas Iscariote. Judas el que le entregó. Viendo que Jesús había sido condenado a muerte, fue acosado por el remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos diciendo: ¿De qué la mano Padre Santo? El remordimiento, la amargura, el desasiento invadieron su alma en medio de una llenura y de desolación tal que no podía quitar de su mente las palabras de Jesús cuando anunció su traición. No olvidaba estas palabras. Algo fue porque el Hijo del Hombre es enfermado. Más llegaría no haber nacido. La sentencia de Jesús sirvió para explicar de anticipado el desenlace fatal de la traición de Judas. Y desesperado, y no pudiendo soportar el sufrimiento, llegó al mar de Legión y en el borde de un precipicio, finalmente Judas se ahorcó. Según la tradición antigua, la cuerda se rompió a causa del peso de su cuerpo e hizo que cayera de cabeza hacia el campo inferior y se derramara en sus entrañas. Jesús quedó clavado y fue levantado a la vista de las naciones. Entonces resonó un grito de alegría alrededor del Gólgota. Una tablilla a la parte más elevada de la cruz,
con esta inscripción: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. El bandido Festas, que se hallaba clavado en la cruz a la izquierda del Galileo, volvió la cabeza para mirarle y le dijo con acento despreciativo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Al escuchar estas palabras, Dimas exclamó con doloroso y triste acento: Estas no blasfemes, no dudes del poder de Dios, regocíjate en tu gloria, que te cabe por morir al lado del Mesías verdadero. Nosotros, a la verdad, aquí estamos sufriendo el castigo ofrendoso de la cruz con justicia, pues pagamos la pena que merecen nuestros delitos. Mas Jesús no ha hecho nada, nunca dañó a nadie. Después, Dimas volvió la cabeza hacia el Nazareno y continuó: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Entonces Cristo dirigió una dulce mirada al bandido que le había prestado hospedajes y niños, y que en la hora de su muerte le pedía con fervorosos labios el perdón de sus culpas, y le dijo: En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. María, la flor de la pureza, la Virgen Inmaculada, no pudo permanecer mucho tiempo en la cueva a donde la habían conducido sus cariñosos amigos. Quiso volver a ver a su hijo. Los ruegos de Juan y las súplicas de Magdalena fueron vanos. Salió por fin y poco después caía de rodillas a los pies de Jesús y se abrazaba entre el madero, con el alma destrozada de pena y angustia. Mientras tanto, el sol se oscurecía sin que una sola nube cruzara el firmamento. La tierra iba tomando un color pálido, triste como el semblante del mártir de la cruz. Las aves buscaban precipitadamente refugio en los frondosos árboles del Valle de los Cedros y del huerto de Getsemaní. Las tinieblas de la noche luchaban por usurpar el centro al Padre del día. Jesús, viendo que su hora se acercaba, dejó caer hacia su madre una dolorosa mirada. Sus ojos llenos de dulce y dolorosa expresión tropezaron con las miradas angustiosas de los tres únicos seres que le habían acompañado hasta la cumbre del Gólgota: su madre, María Magdalena, y Juan, su discípulo favorito. Y la mirada de la Virgen parecía pedir fuerzas para soportar tan bárbara agonía. Jesús se enfureció y dijo con débil acento dirigiéndose a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y con un movimiento de cabeza señaló a Juan. Poco después, volviéndose a su discípulo, dijo: Juan, ahí tienes a tu madre. El dolor de María era tan intenso que su lengua no pudo articular más que suspiros congojosos. Jesús alzó su brazo como si buscara en el triste horizonte y se extendía sobre su cabeza ensangrentada. María no podía apartar sus dolientes ojos de la angustiosa rostro de su hijo. Cada una de sus palabras había una dolorosísima herida en su corazón. Jesús se quitó la cabeza con un movimiento de agonía. Y en aquel momento, un relámpago a su lado cruzó el éter.
vinos que se hallaba próximo a Jesús, empapó una esponja con mirra y vinagre, bebida horrible que daban a los condenados para entorpecerlos y aminorar los dolores que sufrían, y la aplicó brutalmente a la misma boca de Jesús. El nazareno levantó la cara, exhalando un dolor. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? La tierra se tornó de un color rojizo y en el cielo aparecieron algunas estrellas. Jesús tornó a decir con profundo acento: todo está consumado. Los truenos se redoblaban, la oscuridad descendía por el espacio, la pavorosa luz del rayo se dilataba por el aire. Por fin sonó en la eterna maldición del Sol Supremo, la hora en que el hombre Dios debía morir por una raza humana. Antes de morir, lanzando un gemido en moderación naturaleza. Los labios se abrieron una postrera vez, y estas palabras pronunciadas en voz baja, que llegaron hasta los oídos de los enfermos que se hallaban en Jerusalén, se escaparon de su boca. Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús inclinó la fatigada cabeza y exhalando un suspiro amoroso, lanzó el último aliento. El fragoroso renuncia como mil padres, el padre de los padres se unió con la mirada del rayo. Las sombras se abrieron, los muertos abandonaron sus cosas, el Señor como para saludar al último suspiro del Redentor. El reloj del Santo de los Santos se despidió con el fabuloso estreno. La noche reemplazó al día.
Ya acaba. Ahí arriba. ¿Cómo te fue, Mixi? ¿Sí Espérame, lograste? estoy grabando. ¿Ni le habías dado eso? No, no. Decía 20 y tantos minutos y yo sacos. Ya ahí lo va a tener que cortar.